Damas y caballeros, bienvenidos al primer tutorial de Unity para crear videojuegos o aplicaciones en diferentes plataformas con este motor gratuito. Vamos a comenzar por abrir Unity y vamos a crear un proyecto nuevo. Aquí tengo varios proyectos, pero vamos a crear un proyecto nuevo en el disco para comenzar. Unity nos da la facilidad de poder crear proyectos en 3D y en 2D. En este momento, por cuestiones de simplicidad y para explicar el funcionamiento que tiene Unity, vamos a crearlo en 2 dimensiones para explicar más fácil y más rápido cómo se utiliza esto. Vamos a crear un proyecto nuevo que se va a llamar tutorial y lo vamos a crear en la ubicación que ustedes gusten. Yo lo voy a crear aquí en documentos, Unity Projects, y comenzamos por crear el proyecto. Se va a crear la carpeta del proyecto, va a cargar todas las librerías que ocupa para funcionar nuestra aplicación y nos va a aparecer la pantalla del editor. Les puede variar un poco el acomodo de las ventanas, yo lo acomodé así, pero se pueden acomodar, por decirte, ustedes lo acomodan como gusten. A mí me gusta usarlo así, pero para que ustedes escojan cómo les resulta mejor, les voy a explicar para qué sirven cada ventanita. Esta ventanita de aquí, que se llama Scene, aquí como pueden ver Scene, nos muestra los objetos que tenemos en nuestra escena del juego. En este momento tenemos un objeto que es esta cámara que viene por automático, que es lo que las personas van a estar viendo, porque todo lo que pongamos aquí adentro de este cuadro, de este objeto de la cámara, pues es lo que las personas van a estar viendo. En este momento, ¿qué están viendo? Están viendo esto. Ahora pasamos a esta ventana que se llama ventana del juego. Esta ventana sirve para ver en tiempo real lo que estamos haciendo en el editor. Obviamente, como estamos editando, los objetos que pongamos no se van a mover hasta que empecemos a jugar. ¿Cómo empezamos a jugar? Pues presionamos aquí este play, que sirve para comenzar a probar nuestro juego. Ahí ya empiezan a moverse los objetos, dependiendo de cómo los hayamos programado para moverse y todo lo demás. En este momento se podría decir que estamos jugando ya el juego, pero como no hay nada, pues no sale nada. Se ve azul porque nuestro fondo es azul. El fondo de lo que ve nuestra cámara es color azul. De hecho, lo podríamos cambiar seleccionando la cámara. Vamos a salirnos de jugar. Seleccionamos nuestra cámara y pasamos a esta ventana de acá que se llama inspector. Esta ventana, como su nombre lo dice, es para inspeccionar lo que tengamos seleccionado. Cualquier cosa que tengamos seleccionada podemos consultar sus propiedades, o en este caso en Unity las propiedades se llaman componentes. Entonces tenemos objetos y los objetos tienen componentes. Esto es muy importante que lo entiendan porque toda la estructura de Unity funciona así. Todo lo que podamos meter en el juego, todo lo que se use, todo lo que tenga que estar aquí en nuestra escena se llaman objetos. Y estos objetos utilizan componentes para poder funcionar. Por ejemplo, esta cámara no está puesta así al azar. Esta cámara, para poder funcionar y estar ahí, necesita un componente que se llama transformación. Transform. Y este componente sirve para decir en dónde queremos la cámara. Por ejemplo, en la posición. Esta posición la podemos cambiar y, si se fijan, mueve la posición de la cámara en el eje X, aquí en el eje Y. Y como este es un juego de 2 dimensiones, pues el eje Z no tiene mucha importancia, porque sí tiene algo de importancia porque nos va a ayudar a colocar nuestros objetos en una posición donde, por decirte, tú no quieres que el fondo esté a la misma altura que
que lo demás. El fondo lo quieres más atrás. Entonces de alguna manera hay que decirle al juego que el fondo va más atrás. Y eso lo hacemos mediante esta coordenada Z, que viéndolo de frente no se ve, pero el juego entiende que el fondo está más atrás porque lo pusiste más atrás. En este caso, esto es para mover la cámara. Pues así a grandes rasgos. La cámara funciona también con un objeto que se llama cámara. Porque el objeto en sí, un objeto no es nada más que una referencia en la escena, ¿verdad? Porque para crear una cámara, por decirlo, el juego ya nos la crea, pero vamos a crearla. Vamos a hacer botón derecho en esta ventanita, que esta ventanita se llama jerarquía y sirve para mostrar todos los objetos que tenemos en nuestra escena actual. Nuestra escena vendría siendo esta. La escena sirve para acomodar los objetos, pero manteniéndolos en una escena. Por decir, si estuviéramos creando un juego como el Super Mario World, cada escena sería un nivel. Por ejemplo, el nivel 1 sería la escena 1, el nivel 2 sería la escena 2, y así sucesivamente. Entonces esta escena, que se llama Untitled porque no está grabada, vamos a grabarla. Vamos a guardar la escena y vamos a crear una carpeta nueva. Automáticamente el juego nos pone aquí el editor en la carpeta base de nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta que se llame Scenes o escenas. Adentro de escenas vamos a ponerle nivel 1. Y esta es nuestra escena del nivel 1. ¿Qué pasó aquí abajo? Bueno, esta pantalla es como un navegador de archivos de nuestro proyecto. Entonces es como un explorador de Windows, pero que no tenemos que irnos aquí al explorador. Por decirte, yo aquí tengo mi carpeta con los proyectos que vimos al principio y esta que se hizo, que se llama tutorial, porque así pusimos nuestro proyecto. Nos metemos a Asset. Estas son cosas que se ocupan de a fuerza para poder funcionar el programa, para poder trabajar con el editor y todo esto, porque carga las librerías y todo esto. Vamos a ignorar todo esto, no necesitamos saber nada de esto. Lo único que nos importa es la carpeta Assets. Adentro de Assets, esto es nuestro dominio. Aquí vamos a poder crear carpetas, meter archivos, meter lo que sea, que se puede crear desde acá mismo también. Por ejemplo, voy a acomodar este aquí y este acá. Vamos a crear una carpeta nueva que se llame sonidos. Bueno, es como, vamos a escribirlo en inglés, sounds, y se crea la carpeta sounds. Vamos a crear una carpeta que se llama scripts. Ay, pero mira, aquí se creó adentro de sounds porque sounds estaba seleccionada. Aquí está y no la queremos ahí. Entonces vamos a moverla hacia afuera. Ahí está. Ahora tenemos las tres aquí. Los scripts, vamos a crear más, pues, las cosas que se ocupen. Por ejemplo, podemos materiales. En fin, todo esto lo explicaremos en tutoriales más adelante. Son cosas que se ocupan en el juego. Una de las más importantes para un juego 2D, por ejemplo, sería los sprites, que son los monitos y todo eso. Se puede crear la carpeta aquí afuera. Por ejemplo, creando una carpeta nueva que se llame músicas. Y al entrar a nosotros a la aplicación, se crea aquí la carpeta también. O sea, entonces es lo mismo. Y desde aquí se puede borrar también. Y acá se borra también. O sea, no hay no hay. Es preferiblemente trabajar desde aquí para tener mayor facilidad, no andar saliendo al Explorer y así. En nuestra carpeta Scenes habíamos guardado lo que es el nivel 1, ¿se acuerdan? Que el nivel 1 tiene nuestra cámara principal. Nuestra cámara principal es un objeto. Todo lo que haya aquí se llaman objetos. Y es lo mismo que es todo lo que está en nuestra escena.
Vamos a crear un objeto nuevo para entender más fácil este concepto. Vamos a crear un objeto tridimensional, que no lo vamos a ver en 3 dimensiones, pero vamos a meter un objeto, vamos a meter un cubo. Se ha creado nuestro cubo. Estos objetos son objetos que ya vienen prefabricados. Se pueden fabricar a partir de esto que ya habíamos visto que se llaman componentes. Un componente son estas cosas. El transform es un componente, el cube es un componente, el box collider es un componente, el mesh renderer es otro componente y este es el material, es otro componente. Los componentes son cosas que ayudan a entender o a darle forma a un objeto. Este objeto se llama cubo y si nosotros borráramos todos estos componentes, esto seguiría siendo un objeto, pero ya no serviría, no tendría nada. Por ejemplo, vamos a ver, podríamos borrar este componente, el box collider, podríamos borrar esto, podríamos borrar esto. El transform no se puede borrar porque es un componente que tiene que ir a fuerza en todos los objetos porque es lo que les define dónde están situados. Entonces, como tiene que estar forzosamente, tiene que existir el objeto, para que pueda estar aquí tiene que existir y para poder existir tiene que estar en algún lado. Entonces, este componente sirve para ubicar este objeto en algún lado en nuestra escena. Entonces ya se perdió el cubo porque pues ya no existe el cubo. El cubo era... De hecho le podemos cambiar el nombre aquí, ponerle objeto. Y podemos agregar componentes y hacer otra cosa. Ese cubo era una combinación de diferentes componentes que formaban un cubo. Entonces nosotros podíamos agregar por ejemplo, un objeto sería una fuente de audio. Entonces nosotros queremos una fuente de audio, la posicionamos en donde queramos nosotros, agregamos un componente y ponemos audio source, una fuente de audio. Audio clip, aquí es donde arrastraríamos un archivo de audio, por ejemplo no tengo ninguno, serían sonidos. Vamos a importar un archivo, vamos a importar de otro proyecto que tengo aquí, por ejemplo el Mario Assets. Y yo creé sounds, por ejemplo, el de saltar. Entonces vamos a importar y se crea una copia. De hecho, si pueden ver aquí en sounds, ya tenemos el archivo de saltar aquí en MP3. Y en el inspector, antes de meterlo a la escena o de utilizarlo, lo tenemos aquí, y lo podemos previsualizar desde el inspector. Si lo seleccionamos, podemos dar play. No sé si puedan escucharlo. A ver. No, creo que no se escucha. Bueno, voy a acercar los audífonos para que vean. Bueno, es que traigo los audífonos, me los quité para que se escuchara. Desde aquí podemos analizar los archivos y todo. Por ejemplo, la fuente de audio, que creamos este objeto que se llama fuente de audio, ahora tiene el icono de una bocina. Lo voy a mover hacia abajo. Ay, perdón. En el eje Y. Acuérdense que con esto podemos mover a nuestro objeto. Y como ya tenemos el archivo aquí en nuestro explorador, lo podemos simplemente arrastrar a donde dice audio clip. Y ahora ya tenemos una fuente de audio aquí que tiene este sonido. Y aquí está palomeado que se va a reproducir cuando empecemos el juego. De hecho, vamos a empezar el juego. Y se debe escuchar justo cuando le ponga play. Cuando ya empiece el juego. Ya se escuchó. Entonces, cuando empiece el juego, este objeto va a reproducir este sonido que tenemos aquí guardado. Obviamente, para hacerlo más divertido y entretenido, pues hay que programarlo, ¿verdad? Después hablaremos de eso. Y la última cosa que les quería mostrar es esta ventana de acá que se llama consola. Esta consola nos va a estar reportando todos los errores que nosotros tengamos a la hora de programar nuestro juego, porque pues, no va a haber ningún error a la hora de echar objetos aquí, pero para hacer que funcionen hay que escribir lo que queremos que hagan.
y la computadora pues nos tiene que entender bien lo que le queremos decir, porque hay que escribirlo en un código computacional. En este caso, estos tutoriales los voy a explicar en C#, que es un lenguaje de programación que este juego permite, el C# script y el JavaScript, pero yo me voy a enfocar más en el C#. Los dos son exactamente lo mismo, porque a la hora de presionar play, nuestro código se va a convertir en un código que la computadora entiende, creo que se llama ensamblador, y últimamente lo escribas en el lenguaje que lo escribas, la computadora lo va a entender exactamente igual. Se va a compilar nuestro código y se va a ejecutar igual. Lo único que cambia es la manera en la que escribimos nuestro programa, pero la computadora lo va a ejecutar exactamente igual. Entonces, la consola nos va a servir mucho para ver los errores y para hacer pruebas, porque podemos hacer pruebas para ver si está funcionando algo que nosotros, porque a lo mejor nosotros podríamos tener un monito que queremos que salte y realmente el programa sí está haciendo que salte, pero no se ve en la animación. Entonces, para hacer una prueba para ver si realmente el programa lo está haciendo saltar, podemos hacer que aquí salga, se supone que estoy saltando, y ver que sí está saltando, porque si se ve que se supone que sí está saltando y no está saltando, entonces hay un error ahí y hay que corregirlo. Entonces sirve para hacer pruebas, sirve para corregir errores y pues básicamente eso es todo. Voy a poner stop aquí y continuamos en los siguientes videos para crear nuestro primer juego.